este mensaje que vamos a estar basándonos en Primera de Pedro. Si eres de los que todavía trae Biblias impresa, te animo a que abras en Primera de Pedro. Si eres de los que ya le picas al botón, Primera de Pedro capítulo 1. Y si no traes ninguna de las dos, aquí hay una pantalla, no te apures. Pero vamos a hacer énfasis en este capítulo y vamos a dejar que el Señor nos hable lo que Él tiene preparado. Primera de Pedro versículo 1 dice, un saludo del que le escribe, dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Y hago una pausa aquí con estos primeros versículos, porque cuando estás leyendo la Biblia, no sé si te ha pasado que estás leyendo las cartas y lees estos grandes saludos, ¿y qué hacemos? Es como que, a ver, bueno, ya, hola Pedro, ¿qué sigue? ¿Qué me vas a contar? Pero es impactante y los invito a que vayamos un poco más despacio, aún en las cosas que parecen cotidianas, como un saludo, porque hay verdades muy impactantes incluso en estos saludos de Pedro, de Pablo, cuando empiezan a decir, chéquense el versículo 2. O sea, si yo les dijera ahorita, explíquenle a un niño de 10 años cómo funciona el nacimiento de nuevo, ¿cuánto tiempo les tomaría? El nuevo nacimiento. ¿Cómo se lo expresarían? ¿Cuánto tiempo les tomaría? Explícale a un niño nacimiento nuevo. Es como, pues mira, hijito, cuando, no sé cómo le harías, me tienes que enseñar, ¿por qué? Pero, no sé, yo creo que nos complicaríamos un montón, ¿estás de acuerdo? Porque son como que conceptos gigantes, teológicos, bíblicos. Algunos nomás le diríamos, el día que crezcas lo entenderás, cuando tengas mi edad lo entenderás. ¿Lo aplicamos para regaños? Pues también lo podemos aplicar para esto, ¿no? Cuando estés en mi lugar lo aprenderás. Pero aquí Pedro está aventando una bomba teológica a nosotros. Lo voy a volver a leer y chéquenlo despacito, va. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Y en 2 líneas tienes algo que nos va a llevar todo el libro a entender. Entonces, este era un paréntesis nada más para invitarlos a que cada versículo tiene una profundidad increíble, y particularmente es de lo que vamos a estar hablando. Sigue avanzando en su carta y en el versículo 13, tantito más adelante, les dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Ya desde que dice uno o escuchan la palabra ejerciten, muchos ya presentamos una cierta resistencia, ¿verdad? Escuchamos ejerciten y ya no me gustó tanto. Pero esto quiero que lo marquen y lo recuerden a lo largo de todo el mensaje, porque es algo que vamos a tener que poner en práctica. Y como todo ejercicio va a requerir disciplina. Y para eso empieza diciendo, preparen su mente para actuar. Vamos a volver a este versículo, pero quería ponerlo de frente. Sigue diciendo versículo 14. Por lo tanto, de hecho, un tantito antes, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Tal como Dios, quien los eligió, es santo. Y luego dice, pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Y vamos a hablar de esto, pero antes les quiero hacer una pregunta. Si yo ahorita hiciera una actividad de estas de rompehielos o de integración y les diéramos a cada uno un papelito y le dijera, no vas a poner tu nombre, solamente pon 3 adjetivos que te definan, ¿cuántos entre sus 3 adjetivos escribirían? Santo.
Se ríen, ¿verdad? Varios como que, no, ni de chiste. Y si sí, probablemente el de un lado lo vería y sería así como que, wow, qué sencillito, fíjate, ¿verdad? Y así como que, wow, humilde sería el segundo. ¿Cuántos se atreverían a decir santo? La verdad es que no, incomoda, es una ropa muy pesada de cargar. Es una vestimenta muy, como que, pues sí la quiero decir. Y pues acabamos de leer que así me dice Dios, pero es como ese vestido de gala que tienes ahí en el closet, mujer. O es como que no me lo pongo tan seguido, es como que representa tanto que, no sé, me cuesta creérmela. Pero empecemos por hablar de qué significa ser santo. En definición, significa separado para. Eso significa separado para un propósito en específico. Eso es santo. Y un ejemplo con lo que lo podemos entender muy bien es: ¿cuántos de aquí han usado un cepillo de dientes para limpiar algo que no son sus dientes? Creo que no soy el único, ¿verdad? Ese rinconcito que no cabe, esa suela del zapato que se quedó con algo, hasta el baño, ese rinconcito que tiene, ¿verdad? Un cepillo de dientes que no fue diseñado para eso, pero acaba siendo el cepillito más práctico y preciso. Ahora, de todos los que levantaron su mano, ¿cuántos después de hacer ese uso lo regresan al vasito que está en el lavabo? No lo regresas, lo dejas consagrado y hasta entra en el kit de limpieza de la lavandería, ¿verdad? Tienen todo. ¿Cuántos tienen un cepillito por ahí, verdad? Ahí nosotros tenemos uno y uno en el lavabo. Ya no regresa. En definición, fue separado de su propósito, separado de una función para un propósito en específico. Ahí lo podemos entender. Pero bíblicamente, esta definición puede crecer. Y para sacar la definición bíblica, nos tenemos que ir directamente al atributo de Dios. Porque la santidad, para entenderla, tenemos que comprender de dónde sale. Y sale de Dios mismo, por eso es un atributo. Y siempre que hablo de atributos de Dios y no de características, es porque Dios no tiene santidad, Dios es santo. Dios no tiene amor, es amor. ¿Sí me explico? Él es su carácter y su esencia. Entonces tenemos que analizar qué significa que Dios es santo, para ayudar a complementar esta definición. ¿Qué significa la santidad de Dios? En una parte, como lo acabamos de decir, es separado de, ¿qué se les ocurre? ¿Separado de qué? ¿Qué está separado Dios de qué? Del pecado. Separado del pecado, separado de lo malo. Pero esa es media definición. Es separado de y determinado o enfocado a lo bueno. Eso es santidad. Separado de lo malo, separado del pecado, enfocado en lo bueno, en lo santo. Y eso es quien es Dios. Y te vas a topar muchos versículos que dice que Él no tiene parte con la maldad, pero a la vez también vas a encontrar muchos versículos que Él constantemente se está tomando decisiones y acciones que apuntan hacia el bien, siendo la máxima el sacrificio de su Hijo. Una acción enfocada hacia el bien. Esta aplicación que le estoy dando funciona en todos los atributos de Dios y en todas las leyes de la palabra de Dios. Tú te topas un mandamiento que dice no mientas. Tiene los dos lados de la moneda. Por un lado, ¿qué está diciendo? No mientas. No está muy difícil el ejemplo. Pero al mismo tiempo está diciendo habla verdad. Es apártate de la mentira, habla verdad. Ahora, con este entendimiento de lo que está diciendo, podemos decir, ok, Pedro nos está llamando y nos está diciendo, creyentes, sean santos como Dios es santo. Ahora entiendo por qué pocos lo escribirían en su papelito, ¿no? Porque ¿quién de aquí dice mi santidad y la de Dios así, igualita? Digo, sí, 2-3 días al año la riego, pero 364 días estamos igualitos. Normalmente no. Y ahí es donde este término se empieza a alejar de nuestra realidad. Suena padrísimo en teoría. Santificados, lo cantamos, ¿verdad? Por tu sangre hemos sido limpiados y todo, pero vivirlo, creérmela,
es demasiado amplio ese concepto. Porque estamos diciendo, porque el estándar o la vara está muy alta. Sed santos como Dios es santo. También me hubiera dicho, sed santo como tu esposa es santa. Ah, pues ahí sí le... ¿Verdad? Es como, todavía ponme un par, pues me esfuerzo. Pero si Él puede, yo puedo. ¿Pero cuántos? No me tienen que levantar la mano. ¿Pero cuántos han pensado? Pues sí, pero Él es Dios, yo no. Maridos, honra a tu esposa, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Algunos han pensado como yo, pues sí, pero Él es Dios, ¿verdad? Y te quedas, ¿por qué nos da este tipo de instrucciones? ¿Que no eso es solo algo que Él puede hacer? Y de ahí sale el título de este mensaje. ¿Es un llamado imposible? ¿Esto que Pedro nos está diciendo es un llamado imposible o sí se puede hacer? Esto es algo muy importante y que tenemos que poder tener claro, porque si es imposible, ¿qué hacemos perdiendo el tiempo? ¿Estamos de acuerdo? Si esto es imposible, no perdamos tiempo. Pero si es posible, no perdamos el tiempo. ¿Están de acuerdo? Si es posible, si es realizable, pues quiero vivir en esa dimensión. Quiero responder a lo que me están diciendo Dios que debo de vivir. Y muchas veces vemos versículos como estos, que aparte Pedro justifica lo que está pidiendo y cita las escrituras. Y muchas veces vemos que cita las escrituras y como está afirmando algo que acaba de decir, pues decimos, pues es la repetición, síguele. Pero te invito a que en tu lectura, cuando te topes, porque así dicen las escrituras, digas, ¿en dónde dice? Y normalmente la mayoría de sus Biblias tienen unas letritas abajo chiquititas que no se leen. Agarras la lupa, agarras y lo haces grandote el celular y ahí dice, ¿dónde dice? Y en este versículo, primera de Pedro, versículo 1:16, lo que está citando es Levíticos 11. Y para fines de enseñanza, hoy sí vamos a hacer el caminito. Vamos a regresarnos a ver qué está citando Pedro, de dónde lo dice, y vámonos a Levíticos 11. Si tienes ahí tu Biblia, si no aquí en la pantalla lo van a poner. Levíticos 11. Todo el capítulo está hablando de unas leyes bastante, para ti y para mí que no tenemos este contexto hebreo, a lo mejor algunos aquí sí, pero que no tienen ese contexto hebreo judío, es un capítulo que cuando te toca leértelo en tu plan de estudio anual, te quedas, qué complicado. Es ese capítulo en donde dicen que no puedes comer chicharrón en salsa verde, ¿verdad? Es ese capítulo donde dice los animales ceremonialmente autorizados, los puros y los impuros. Y tú lo lees y lo estás leyendo y dices, no entiendo, pero lo sigues. Es ese capítulo medio complejo, pero chéquense cómo cierra. Versículo 43, más o menos a la mitad, dice, no te hagas ceremonialmente impuro a causa de ellos, de la superlista que acaba de decir. Y dice, pues yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte, separarte y ser santo, porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar cualquiera de los animales pequeños que corran por el suelo, pues yo, el Señor, soy quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Por lo tanto, sé santo, porque yo soy santo. Y termina este capítulo que está complicado entender si puerquito, si no, si la pezuña está partida, si está completa, si es pez, si no, si se arrastra. Y tú dices, a mí me encanta ir al buffet chino, no empieces. O sea, si hay de todo. Pero termina diciendo el por qué, y esto es vital. Y papás, podemos aprender muchísimo esto. Una instrucción sin por qué, sin razón, es difícil de llevar. ¿Estás de acuerdo? Algunos les han pedido algo, un jefe les ha pedido, su papá les ha pedido, o ustedes hemos pedido algo. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Tengo autoridad de Dios. Todavía le metemos a Dios, ¿verdad? Sí lo van a hacer, pero no hace sentido. Y si no hace sentido, va a ser bien difícil que un día lo haga por voluntad propia. Y Dios aquí cierra el capítulo diciendo, déjame te recuerdo por qué. Una, si le aplica la de, porque yo soy tu Dios. Una es porque lo digo yo. Pero lo digo yo porque recuerda que un día te saqué de Egipto. Y a los que están viniendo, hago comercial, a la clase de los miércoles, el estudio, estamos teniendo un estudio de pactos.
Justo el miércoles pasado estamos hablando de este pacto con Moisés. Y haciéndole un poquito de recapitulación de ese día, hablamos de por qué se hace este pacto. Es en base al pacto que hizo con Abraham, que le dijo, voy a hacer de ti una gran nación. Y tú dices, ¿y para qué? Te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso se le dijo a Abraham, Génesis 12, una promesa que se establece en Génesis 15 y Génesis 17 vemos el sello del pacto. Les doy los versículos para los que apuntan. Después llegamos a Moisés y le dice, te saqué de Egipto. ¿Por qué? Por amor al pacto que hice con tus antepasados. O sea, Abraham está conectando historias. No son muchas historias en la Biblia, es una gran historia que se conecta, una gran historia de redención. Y le dice, te saqué de Egipto. Llegan al monte Sinaí y le da las instrucciones de cómo van a vivir como nación. Ya son un pueblo. En Abraham eran una promesa y lo máximo que podía ver Abraham era un montón de estrellas y un montón de arenita. Y le dice, así va a ser. Para cuando llegamos a la historia de Éxodo, vemos que ya son muchos, tantos que Egipto les tiene miedo y los tienen que prisionar, los tienen que esclavizar. Dios los rescata, los lleva y les da unas instrucciones y les dice, voy a hacer de ustedes lo que le prometí a Abraham, una nación que será bendecida para hacer bendición a todas las familias de la tierra. Ese es el propósito. Eso da sentido a las 613 leyes que le dan el monte. Ese es el sentido detrás de todas las leyes, incluyendo estas que actualmente se conocen como reglas kosher, ¿verdad? Y le está diciendo, tú vas a ser diferente, tú vas a ser separado porque tengo un propósito, no solo para ti, no es un propósito exclusivo o elitista o favoritista con Israel, es un propósito con toda la humanidad de redimir el pecado, la muerte que entró por el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Es un gran propósito. Y aquí le está diciendo en Levítico, recuerda que yo te saqué de Egipto. Yo soy el Dios que te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Por lo tanto, sé santo. Por lo tanto, cree en mi gran plan y camina de acuerdo a la identidad y el propósito que te estoy dando. Le está recordando aquí a Israel. Le está diciendo, recuerda, esta es tu identidad y tu propósito. Ahora, dicen, ya deja de hablar de historia, ayúdame a conectarlo un poquito más. Regresemos a Primera de Pedro. Mismo capítulo donde estábamos, mismo libro donde estábamos, pero ahora en el capítulo 2 vemos que está diciendo en el versículo 9, dice, pero ustedes, ahora hablando de las naciones y aquellos que han creído en Jesús, no son así porque son un pueblo escogido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los llamó a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Este capítulo, estos versículos son muy importantes porque vemos como Pedro está diciendo, ustedes gentiles, ustedes nosotros, que estaban alejados de todo este entendimiento y este plan de redención, ahora por medio de Jesús han sido injertados. Romanos 11 habla más de esto. Han sido injertados, más que a una nación, han sido injertados al propósito y a la gran historia de redención que viene trabajándose en la Biblia por medio de Dios. Han sido injertados y de hecho ahora le dice Pedro a nosotros, nos dice, este es su llamado, ustedes son una nación santa. Reina Valera a lo mejor le suena más familiar, ¿verdad? Nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a luz. Ahora tú y yo compartimos identidad y propósito. ¿Cuál era esa identidad? Lo estábamos viendo hace rato. Ser bendecidos para ser de bendición. Ser un pueblo de sacerdotes, ser un pueblo separado, consagrado para Dios, para hacer luz a las naciones, a todos los demás, para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. Esto es genial. Entender esto le da mucho sentido a todo lo que vemos en este libro, porque a veces nos clavamos tanto en las reglas, ¿no? ¿Qué es un cristiano? Hace esto, hace esto, hace esto, no hace esto, no hace esto. No. ¿Por qué? ¿Por qué no hace una cosa? ¿Por qué se hace otra cosa?
Y ese por qué es ese entendimiento de he sido llamado a ser una nación santa, separada para Dios, separada del mal y apartada o enfocada, determinada hacia el bien. Ahora, esto verdaderamente son buenas noticias. Tú y yo, Efesios 2 lo dice muy fuerte, hablando de las naciones. Dice, en esos tiempos, Efesios 2, 12 y 13, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Y me encantan los pero de la palabra. Dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Jesucristo. Y estas son buenas noticias. Hemos sido invitados, hemos sido injertados, añadidos a esta gran historia, este plan de redención que Dios viene trabajando desde antes de la fundación del mundo hasta el día, como cantábamos hace rato, que estemos cara a cara. Diciendo, estaba genial, ¿disfrutaron cantar esta canción? Es genial la letra, meditemos en esas letras, hablamos de su sacrificio, de su ascensión, y no termina ahí el evangelio, y su inminente regreso, donde dice Apocalipsis 22, y borrará cada lágrima, ya no habrá más muerte. Esa es nuestra esperanza, y hemos sido invitados a ser partes de esa gran historia de redención. Ahora, esto nos debe llevar a un tema, porque no estamos hablando solo de la injerción al plan, estamos hablando de un llamado que decíamos, ¿es posible o imposible? Y aquí les hago una pregunta. ¿Era posible para Israel vivir como una nación santa? ¿Era posible? ¿Era realizable? ¿Lo podían llevar a cabo? Les voy a ampliar la pregunta. ¿Es posible para ti y para mí vivir como una nación santa? Otra vez vuelvo a la misma pregunta, y a veces esta pregunta, otra vez, a los que son nuevos o a los que tienen 40 años nos puede sacudir mucho. ¿Es posible vivir esa vida en santidad? Por si no ayuda, déjenme les cuento, digo cómo dice este versículo Mateo, a lo mejor nos ayuda un poco. Mateo usa misma frase, diferentes palabras. Mateo 5:48. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. No se puso más fácil, ¿verdad? Se puso, Imagínate la actividad del comienzo que les decía que se imaginaran que hiciéramos. Palabra 1, santo. Palabra 2, perfecto. ¿Qué falta? Guapo. Así. No, pues wow, increíble. Santo, perfecto. Ay, esa ropa está muy difícil. Pero ¿era posible, sí o no, que lo viviera Israel? Muchos creemos que no. Algunos creemos que sí. ¿Es posible? Esto es vital que quede claro, y es mi objetivo en este tiempo, que podamos quedar claro. Santo y perfecto son dos palabras que por cultura tenemos una definición de ellas, por lo menos la mayoría de la gente. Normalmente entendemos santidad o perfección como la ausencia de faltas, ¿verdad? ¿Qué es una persona perfecta? Alguien que no se equivoca, alguien que no la riega. Es perfecto, nunca se equivoca. Pero la Biblia no habla de ausencia de faltas, sino de una obediencia total. Eso es santidad, eso es perfección. Y usando el paralelo con el que estoy hablando hoy a nosotros, iglesia, usando el paralelo con Israel, recordemos cómo fueron llamados ellos a operar, teniendo el tabernáculo que Dios les da. Cuando había una falta, ellos tenían que cumplir las leyes. ¿Estamos de acuerdo? 613 leyes. Tenían que cumplirlas. Pero si alguien hacía algo, tenía que presentarse con el sacerdote y traer su ofrenda y su sacrificio correspondiente a lo que había hecho. Y si lees Levítico, te vas a encontrar un chorro de estas ofrendas. Por pecados A, pecados B, pecados C, los pecados intencionales, los no intencionales. Hay un plan de sacrificios, hay una estructura de sacrificios que les permite a ellos acercarse y arrepentirse y ser limpios. Ellos tenían que llevar estos animales,
los presentaban delante del sacerdote y con eso salían tranquilos. Por lo menos por esa ocasión. No quitaba la culpa ni les quitaba el hecho de que volvieran a caer. Pero esa era la manera en que operaba. Ellos tenían que poner su fe, no en la palomita, no en el becerro. Tenían que poner su fe en aquel que los sacrificios apuntaba. ¿Sí me explico? Creían que iba a haber uno que vendría a ser el sacrificio. En el Antiguo Testamento lo conocemos como Mesías, que vendría a ser el sacrificio que quita el pecado del mundo. Ellos, cada que llevaban estos sacrificios, tenían que poner su fe en que esa sangre derramada era suficiente para recibir ese perdón. Ahora, tú y yo conocemos la historia y sabemos de aquel cordero que Juan, el que bautizaba, anunció. ¿Se acuerdan? Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Él es el cordero. Hebreos nos lo deja más claro. Él fue el sacrificio que entró al lugar santísimo y fue derramado una vez y para siempre. Él es el sacrificio que permite que nosotros nos podamos arrepentir, dándonos la oportunidad. Y aquí creo que está la respuesta, por si está esperando como que sí se puede, no se puede. Sí se puede. Israel caminaba en perfección o en santidad cuando obedecía, y cuando la regaba, obedecía y llevaba su sacrificio. Al final se trata de obediencia. Obedezco para hacer, obedezco para arrepentirme y seguir por el camino. Hoy en día tú y yo tenemos el mismo llamado. Ven y obedece. Obedece lo que dice la palabra, y cuando te equivoques, ve y corre al lugar donde fue sacrificado nuestro gran cordero. Ve al trono de gracia y confía en que ese sacrificio es suficiente, y continúa. ¿Podemos vivir una vida en santidad? Sí. ¿Podemos vivir una vida en perfección? Sí. Es una vida de obediencia, no ausencia de faltas. ¿Cuál es la diferencia entonces? La manera en que escuchamos al Espíritu Santo para actuar correctamente y para arrepentirnos y pedir perdón cuando la regamos. Papá, mamá, ¿se puede ser padres santos? Cría al hijo en el buen camino, para que aun cuando esté grande no se apartará de él. Pero tú y yo sabemos que no todos los días son buenos, ¿verdad? No todos los días somos los mejores papás. Hay veces que lo de nuestro trabajo se filtró y le hablé mal. Mi hija tiene 2 años y ya me ha pasado un montón de veces. Te quedas, híjole, que soy de lo peor. Me puedo quedar en que soy de lo peor, o cuando le riego, puedo correr al trono de gracia, confiar que Jesús fue suficiente para lavar y perdonar mis pecados, y me ha empoderado para caminar en obediencia, arrepentirme, regresar con mi hija que apenas tiene 2 años y decirle: perdóname, mijita, y seguir caminando en santidad. Esposos y esposas, mismo principio. Queremos un matrimonio santo, luz. Cuando estamos casando y estamos en pláticas prematrimoniales, como que sí, ¿por qué se casan? Porque queremos honrar el pacto que dice la Biblia y ser testimonio. Pasa el primer año y te das cuenta que está más difícil de lo que creías, ¿verdad? Pasan 10 años, 20 años, 30 años, pero te das cuenta que es posible. Que las palabras, las escrituras dicen que es posible, y está en ti y en mí creérnosla. Creerle que es posible. Hemos recibido todo lo que se necesita. Ahorita vamos a ver cómo la Biblia nos dice eso. Les quiero decir esta frase: una vida en santidad no es un llamado imposible, es una realidad divina que es atribuida por medio del Espíritu Santo a los que han depositado su confianza en el señorío de Jesús
el Mesías. Lo vuelvo a decir despacio. Una vida en santidad no es un llamado imposible. Es una realidad divina que es atribuida por medio del Espíritu Santo a los que han depositado su confianza en el señorío de Jesús el Mesías. Esta realidad se te ha sido dada a través del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de este versículo, el primer versículo que leíamos? ¿Cómo concluía? Dice, se te ha sido dado el Espíritu Santo y por eso ahora obedeces. Se te ha sido dado todo lo que ocupas si has puesto tu fe en el Señor Jesús para vivir de esta manera. Pero al principio también decíamos, prepara tu mente para actuar. ¿Se acuerdan de ese versículo? Prepara tu mente para actuar y ejercitarte en esto. Quiero hacer énfasis para ir cerrando en estos dos puntos. Prepara tu mente para actuar. Tú tienes dos opciones que hacer con esta palabra que has recibido hoy. Ahorita terminar de digerirla, salir de esas dos puertas y dejar que salga. O puedes ser intencional y decir, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo quiero vivir la santidad en cada una de las áreas de mi vida? Porque según la Biblia es posible. Y si la Biblia dice que es posible, yo quiero vivir esa realidad. ¿Cómo puedo llevar una vida santa en mi trabajo? Dice, prepara tu mente para actuar. Esto no es deja que a ver la corriente te lleve. Prepara tu mente para actuar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a cambiar la manera en que llevo mis relaciones familiares, mi matrimonio, con la relación con mis hijos? Quiero vivir en este estándar. ¿Qué voy a hacer? Voy a ser intencional, voy a planear, voy a hacer un alto. Por lo menos le voy a dedicar unos minutos a reflexionar. Y luego decía, y ejercítate, ¿verdad? Preparen su mente para actuar. Ejercítense. Como toda disciplina, esto requiere práctica. Esto requiere hacerlo una y otra vez. Pero ¿qué pasa? ¿Alguno ha practicado algún deporte? Los primeros 5 días, ¿cómo estás después de ir al gimnasio? No te puedes mover. Te quieres sentar y te ves ridículo. Te estás agarrando así porque el abdominal te duele porque hiciste 2, ¿verdad? No te puedes ni sentar. Estás así como que ¡ah! Pero llega un momento y se siente padrísimo este momento. Cuando vas al gimnasio, sales y le dices a tu compañero a un lado, ¿qué onda? ¿Vamos a hacer no sé qué? Ya ni te acuerdas del dolor. Ya operas en esa realidad. Ya es tu nueva realidad. Es increíble. Esto pasa igual. Al principio se va a ver incluso hasta medio raro. Va a haber papás que van a querer ponerlo en práctica con sus hijos y le van a decir, mijita, disculpa. Ay, papi, qué raro. ¿Qué estás haciendo? Se va a hacer raro. ¿Cuántos años han pasado sin que le digas disculpa, mi hija? Disculpa, mi hijo. Pero va a llegar un momento en donde no nada más vas a saber recibirlo, va a cambiar la cultura. Y de repente alguien la riega, alguien se equivoca y no está esperando el castigo, el manazo, la burla, la vergüenza. Sabe que es un lugar seguro para voltear y decir, perdóname, papá, perdóname, hermana. ¿Qué vamos a hacer con esta realidad que se nos ha sido dada? El cristianismo es muchísimo más que esto se puede y esto no se puede. Hemos tenido una invitación a ser parte de la gran historia de redención en la cual somos bendecidos para ser de bendición. Hemos sido injertados en un plan para que todas las familias de la tierra puedan experimentar esta libertad. ¿Cómo se ve? Viviendo una vida santa, una vida íntegra, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, en lo público y en lo privado, te obedeceré. La santidad tiene que ver con la obediencia. Y quiero cerrar con este versículo, 2 de Pedro
Mismo autor, pero la segunda carta. Empieza, versículo 3, les dice: mediante su divino poder, el poder de Dios, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Mediante el divino poder del Padre, tú has recibido, si has nacido de nuevo, todo lo que necesitas para llevar una vida en rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿Has escuchado que en Jesús ahora eres hijo de Dios? Y muchos versículos justo después de decir que ahora eres hijo, dice: y también heredero. ¿Heredero de qué? De esta gloriosa herencia. De la gloriosa herencia y riqueza de poder vivir una vida en santidad que antes en tu pecado y en el mío no podíamos llevar. No podíamos acercarnos a Dios. No podía vivir en rectitud. Pero ahora, por su sangre, de aquel que la derramó una vez y para siempre, hoy puedo decirle a Dios: papá. Y puedo saber que mi identidad y mi propósito están establecidos. Alinea tu vida, tu identidad y tu propósito. Alinea tu vida a lo que las escrituras dicen que eres y que existes para ser. Ese lugar en donde pasa esto que es hermoso, que solo en la Biblia sucede, donde Él recibe toda la gloria que merece, tú recibes el mayor deleite y plenitud que pudieras experimentar, y es de beneficio a otros. Es impactante. Este es el lugar y esta es la realidad de nuestro Padre.